Buenas tardes a todos los que estamos ahora presentes en esta actividad y es una actividad que vamos a hacer en español, pero bueno, quien no pueda seguir español tiene las traducciones en tiempo real en, en nuestro PowerPoint ahí debajo. Bueno, esta es una actividad que personalmente me hace mucha ilusión porque para nosotros es muy importante contar con algunas de las personas que han sido tan generosas como para compartir sus experiencias, en este caso en nuestro país, en España, pero hago esto extensible a todas las personas que han participado en este proyecto. Ya digo, 100 personas que han participado en este proyecto compartiendo historias y que formarán siempre parte de un repositorio que yo creo que va a ser muy importante, porque además alguien lo ha comentado antes, no recuerdo si era Catherine o era Ariana, estaba hablando de la importancia de los contextos para intentar entender significados tan potentes y tan importantes como la identidad, como la pertenencia. Y bueno, el contexto en el que estamos, pues es un contexto que nosotros, cuando empezamos a diseñar este proyecto hace ya 4 años o 5 años, era un contexto post-Brexit, pero que ha ido evolucionando hacia un contexto, digamos, de casi de belicismo en Europa y un discurso pro-bélico por las circunstancias que han venido determinadas como consecuencia de la invasión de Ucrania y, bueno, pues muchos eventos en política internacional que todos tenemos en mente. Pero bueno, y quería sobre todo, pues eso, dar las gracias a esas 4 personas que tenemos aquí que les voy a presentar ahora mismo y que para nosotros pues, son representantes de la parte del corpus que hemos recopilado en España y que son ciudadanos europeos, sobre todo, son amigos que un día decidieron venir a este país y vivir con nosotros. Entonces, es algo que bueno, pues yo y todo el equipo nos sentimos súper contentos de que hayáis en un momento dado decidierais venir aquí a España. Así que gracias por venir y por venir también aquí esta tarde, por supuesto. Pues tenemos a Marcus Achten, Jussi Bata, perdón, se me mete la I la segunda, Roberto D'Amato y Simona Pana. Esta es una mesa redonda que hemos diseñado pues, para que podamos no solamente oír sus voces, que ya las podemos oír en nuestro corpus, sino para tener una experiencia directa de bueno, participar con ellos en una discusión que espero que sea pues, lo más interesante posible, donde podamos compartir opiniones, vivencias y también reflexionar sobre muchas de las cosas que hemos vivido hoy. Todas no, casi todas han sido buenas y muy interesantes, ¿vale? Y muchas de las ideas que se han debatido hoy. Me gustaría empezar por una pequeña presentación donde bueno, os presentéis y si queréis pues habléis sobre cosas como cuánto tiempo lleváis en España y un poquito una pequeña introducción, en la medida que queráis hacer una introducción más o menos extensa sobre vuestra vida. Así que vamos a empezar por mi derecha. Inmediatamente tenemos a Roberto D'Amato. Roberto, bienvenido, hola. Bienvenido, gracias, pues, Pascual, muchísimas gracias por invitarme. En realidad creo que, bueno, soy yo que tengo que agradeceros al Complay Group por darnos la posibilidad por lo menos de expresar nuestras opiniones y comentar algo que pueda parecer trivial, pero son conceptos que en realidad vivimos y a veces necesitamos expresar. Bueno, yo soy Roberto D'Amato, soy italiano, llevo en España desde el 2010 y como vimos también en la presentación, cumplo con la estadística. Vine aquí por temas de trabajo y al final me quedé, perdón, de estudios y al final me quedé aquí en España. Sigo aquí, soy profesor en la Universidad Politécnica de Madrid y nada, y agradecido de compartir mi experiencia. Gracias. Muchas gracias, Roberto. Yusi. Hola, buenas tardes a todo el mundo. Yo soy Jussi, pero tengo un nombre español que es Amaya porque no hay manera de que la gente pueda pronunciar mi nombre. Soy italiana y mi nombre significa Josefina realmente, no es tanto misterio, pero bueno, el sonido genera alguna dificultad.
sobre todo a la hora de reservar restaurantes y luego no estar en ninguna lista. Llevo en España, yo también, es curioso, bueno, la primera vez, mi historia con España ha sido de ir y venir realmente. La primera vez estuve en 2005 con el proyecto Erasmus en la Universidad de Zaragoza durante 12 meses y eso creo que me cambió la vida y también ahí empezó mi relación con este país. Volví en 2010 para otro proyecto europeo y esta vez en Madrid. Me quedé solo un par de años, eran años bastante complicados para España, una crisis importante, y entonces me fui de Madrid para volver la segunda vez y la última en 2017. Así que ahora digamos que llevo 8 años seguidos en Madrid y nada. Muchas gracias. Marcus. Buenas tardes, yo soy Marcus Ashton, tengo 56 años y vivo en España desde hace 21 años. El motivo era una mezcla de amor y trabajo. Y aquí estamos, con mucho gusto viviendo en España. Simona. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Simona, he venido de Rumanía hace 20 años de viaje para visitar España porque mi marido vino aquí a visitar España porque una prima suya se casó con un español y vino de boda. Y yo me vine después de 2 meses porque mi hija, que está aquí, se llama Melania, tiene 21 años y ella, cuando yo vine, ella tenía 8 meses. La dejé con 8 meses y me vine para acá con mi marido. En principio para visitar y luego ya me quedé aquí para trabajar. Y aquí estamos. Llevo 18 años viviendo en Lorca y hace 2 años me cambié a Nayarit. Y vivo en la playa, estamos bien. Gracias a Dios. Y gracias aquí a España que han ofrecido la segunda posibilidad de estar bien. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, tenemos entonces dos de los ciudadanos de esta mesa que viven en Madrid, la gran ciudad, y otros 2 ciudadanos pues, que son de esta región, de esta pequeña región del sureste. Tenemos a Pablo Muñiz también en esta mesa. Pablo Muñiz es un ciudadano europeo, pero es un ciudadano europeo español en este caso, que nos visita ahora desde Madrid también y que fue la persona que se encargó de hacer todas las entrevistas del corpus de español en Foreign Play, y su voz es la voz que vais a oír en estas entrevistas. Y bueno, además le quiero dar las gracias porque hiciste un trabajo profesional excelente. Las imágenes y la calidad de esas imágenes y de ese sonido, afortunadamente puede sonar un poco cursi, pero yo voy a decir que permanecerá, ¿no? Y por lo menos está ahí, o sea, es algo que es... Así que te quiero también agradecer. Entonces, bueno, esta mesa redonda queremos que sea pues, una especie de diálogo fluido. No nos gustaría que fuera tanto preguntas, respuestas, sino como diálogo, pero bueno, tanto Pablo como yo queremos facilitar ese diálogo fluido y bueno, pues vamos a intentar... Que no se olvide nada, intentar que tiene mucho que contar. Efectivamente, que muchas de las cosas que hemos hablado y que me parecen interesantes, pues que se mencionen también. Yo me gustaría romper el hielo pues con algunos de los temas que también se han hablado aquí esta mañana y también aquí esta tarde. Sobre todo el tema este de, bueno, de cómo la movilidad, cómo vivir en otro país afecta a tu identidad, ¿no? Y a la forma en la que tú ves el mundo y cómo esa experiencia también en cierto sentido te transforma, ¿no? Y es algo que, bueno, generalmente por muchos motivos, también muchos motivos se pueden entender, no encontramos en medios de comunicación. Ningún telediario abre con una entrevista con un ciudadano francés que vive en España y, porque no es noticia desde el punto de vista de cómo se codifican los discursos mediáticos, pero que a nosotros sí nos interesa muchísimo. Entonces me gustaría empezar con una pregunta muy abierta y que pueda crear, bueno, pues cierto espacio para el diálogo. Y la pregunta es, ¿cómo os ha cambiado la experiencia de
cambiar de país y de moveros de un país a otro. Incluso supongo que mientras estés aquí en España, también posiblemente viajáis mucho también a otro país o en cierta frecuencia. En fin, la pregunta y la primera idea con la que me gustaría comenzar es cómo os ha cambiado la movilidad y vivir en un país diferente a vuestro país de origen. Cualquiera, bueno. Yo sí, por kilómetros, o sea, por idas y vueltas. O sea, porque yo, y así entiendo Pues cómo enfocar por el la número de respuesta. veces que has ido y vuelto de España. Ah, vale. Y movido por Europa. Sí, sí. Sí, he de decir la verdad que la primera vez que me moví de mi país fue la vez que me cambió para siempre. Yo creo que ya no volví a ser la misma persona cuando volví de mi Erasmus y ahí, como ya dije antes, empezó todo. Eh, la primera experiencia fue de 12 meses y obviamente vives en una burbuja, que es la burbuja de un proyecto europeo como estudiantil, como el del Erasmus, donde encuentras muchísima gente de tu misma edad, de muchísimas partes de Europa, que tiene experiencias muy parecidas, pero al mismo tiempo también tan distintas de la tuya, y es una experiencia totalmente enriquecedora. Luego, sí, como también mencionaba antes, luego yo a partir de entonces empecé a buscar todas las oportunidades que la Comunidad Europea ofrecía a sus ciudadanos y estudiantes y a todo el mundo realmente, cada vez más, para irme de mi país cada vez más, porque sentía que lo que me podía dar vivir en otro país era algo que, por mucho que se estudien idiomas, por mucho que se enfoca en un aprendizaje o unos estudios a la interculturalidad o al multilingüismo, vivir inmergidos en una cultura es totalmente otra cosa. Las dos cosas se complementan, pero yo la viví de esta forma. Y sí, pues a ver, a lo largo de los años, yo empecé muy jovencita a viajar y a vivir en otros países. Tenía 21 años la primera vez y ahora tengo 42, así que han sido muchos años. Eh, ha cambiado también mi manera de sentirme viviendo al extranjero. La necesidad de volver más a menudo a casa, tener más nostalgia, echar de menos las personas que dejas cuando te vas, por mucho que estés acostumbrado a que cada experiencia en cada país sea una experiencia donde tienes personas que entran, pero sabes que en algún momento van a salir, porque en algún momento tú, por lo menos en mi caso, vas a irte. Las experiencias que hice también tenían como una duración, entonces yo sabía que empezaban y que acababan, y la mayoría de personas se han quedado en mi vida, pero son personas que se han quedado en la distancia, entonces empiezas también a considerar que hay otro mundo de amistades, de compartición, que no es el usual de estar todos los días, compartiendo todos los días la vida diaria. Y también yo siempre digo que el COVID en cuanto a eso nos ha cambiado muchísimo, porque en mi caso he catado lo que nunca me había pasado, porque por generación yo nací, o sea, me crié junto a la Unión Europea, a la libre circulación. Yo era muy pequeñita cuando se empezó a hablar de eso, y entonces siempre he podido disfrutar de ese tipo de oportunidades, de poder moverme tranquilamente a otro país, de poder elegir residir en ese país, de poder trabajar en otro país sin tener que proporcionar ningún tipo de visado o de permiso de trabajo. Y en cambio con el COVID de repente he visto como que la posibilidad de poderme mover, de poder volver a mi casa, de poder hacer todo lo que siempre había estado acostumbrada a hacer, toda la libertad de la que siempre había disfrutado, la he visto limitada. El hecho de que no salgan aviones a tu país, el hecho de que no puedas viajar cuando quieras. Entonces, a mí
esa limitación en la libertad que siempre había tenido, la libertad de movimiento, a mí fue algo que me impactó muchísimo y claro, desde entonces también empecé a replantearme un poco todo. Sigo estando muy bien en España, ahora mismo no me veo volviendo a Italia. Es raro que no me vea viviendo ya en otro país porque nunca he estado más de 4 años viviendo en un país, ahora ya van 8, entonces la edad también cambia mucho a la gente, un poco más de pereza, un poco, uff, pero qué necesidad ahora, ¿no? Otra mudanza. Las maletas siempre llegan vacías y se van siempre llenísimas, o sea, llegas con cuatro prendas y luego cuando te vas a casa son las de las que prescindes para llevarte otras cosas en esa maleta. Y entonces, sí, yo voy a menudo a Italia, gracias también al teletrabajo, puedo estar durante temporadas bastante largas en Italia, entonces normalmente unas 3 veces al año voy a Italia, sí. De moverse por elección, como fue tu caso, a moverse por obligación, Simona, porque tú viniste a una boda, viniste a buscar también un futuro mejor, a acompañar a tu marido buscando oportunidades en una Rumanía que no es ni de lejos la que es ahora. ¿Cómo ha cambiado la Simona de hace 22 años a la Simona de ahora? A nivel de identidad, de sentimiento, de pertenencia, de evolución, en el carácter y en todo lo que implica la migración sumada a la vida. Cambiando mucho porque la movilidad ha cambiado bastante porque he venido como una niña con 26 años y no sabía nada, no sabía hablar español, no sabía trabajar. He estudiado en Rumanía, soy enfermera de fisioterapia. Lo que pasa que en aquel tiempo cuando yo vine nadie no ha sabido aconsejarme a venir aquí a homologar mi título o homologar no, a convalidar mi título porque yo puedo trabajar pero con un examen de idiomas. Y después de 20 años, un profesor me ha reconocido y me ha dicho, tú tienes que trabajar en lo tuyo. Y me ha explicado, por esto estoy aquí, por medio de él. Y él ya me ha explicado dónde tengo que llegar y he venido aquí a la Escuela Oficial de Idiomas. Y así he encontrado a vosotros. Y yo he cambiado mucho porque he venido sin derecho de trabajar, no podía trabajar, no tenía papeles en aquellos tiempos. Y ya poco a poco he sacado mis papeles, he podido trabajar, pero como una trabajadora en campo. Trabajaba cortando mandarina y naranjas. Me sacaba la mierda todos los días. Ha sido muy difícil para mí, pero poco a poco he logrado y he superado. Ahora estoy encargada de una prestigiosa empresa de aquí de España de cítricos, de Valencia, el segundo comercio de España, que más en comercio internacional de cítricos, y yo soy la encargada de personal de la región de Murcia, de la empresa. Actualmente estoy muy bien, no me veo regresar a Rumanía de momento. Hemos conseguido comprar un piso después de 20 años y de momento vamos muy bien. Trabajamos mucho, la verdad que sí, pero merece la pena trabajar tanto. Y quiero en este momento superar y cuando ya pase el tiempo, trabajar en lo mío. A ver si puedo conseguir trabajar como enfermera. Del hospital a la tierra es para el que la trabaja y ahora, 22 años después, consigues ver un poco los resultados, ¿no? Sí. Y la diferencia de la Simona que viniste a la que hay ahora. Marcus, de controlar el espacio aéreo y los recursos humanos en multinacionales y en empresas, vienes a España por amor, ese amor te cambia un poco la vida. ¿Y cómo es el Marcus de hoy comparado con el Marcus que llegó a España desde Alemania? La gran diferencia que vivo ahora es que estoy, o hay que decir de otra manera, me confirma de que el sueño que he tenido durante muchos años de poder vivir en España estaba a punto de cumplirse por el hecho de que podía pedirme una excedencia para trabajar en una sucursal en España. Y en el invierno que vine a España para pasar unas semanas de vacaciones, en estas vacaciones conocí a mi pareja. Entonces era el último empujón de decir, ahora tengo la razón, no solamente laboralmente, sino también de tener una persona, digamos, sentimental,
para hacer ese gran paso. La causa de quedarse. Exactamente. Por lo menos probarlo, porque por un lado tenía una excedencia de 5 años, que podía volver a Alemania, que descarté ya después de un año de volver. Pero bueno, y estoy muy contento de haber hecho este gran paso. Yo conocía España de antes. Desde el año 72 he viajado a la región de Murcia y luego mi profesión me ha llevado por todo el mundo, pero tenía en cada momento claro de que el sitio donde me siento seguro se puede controlar el entorno, no como países como Estados Unidos, que son muy grandes y ya todo hay que hacerlo con el coche, por ejemplo. Tenía muy claro que voy a terminar en España, y en el momento que conocí a mi pareja y tenía la posibilidad de venir ya con un contrato laboral estable, pues no tenía ni duda. Y en los 21 años no he tenido ningún día de arrepentimiento. Más de 20 años, Marcus, aquí. Roberto llega con su doctorado, imagino que con mucha ilusión y con todo el campo politécnico y académico que tenías por delante, ¿no? Todo lo que... Bueno, más que ilusión, miedo. Yo he estudiado en Italia toda mi vida en inglés. Y entonces de repente me encontré aquí en un país donde no conocía la cultura, no conocía el idioma y tuve que aprender bastante rápido. Además, España es un imperio lingüístico, donde el idioma es muy importante. No admite anglicismos, son muy estrictos. Entonces a mí desde el momento cero nunca se me ha permitido cursar un curso en inglés, contestar un examen en inglés. Tuve que empezar desde el momento cero con el castellano. Bueno, a lo mejor ha sido también una ventaja poder aprender a los 30 años un idioma que ni me esperaba de conocer, vamos. Menos mal que une el Mediterráneo y la gastronomía. La cultura no es muy diferente con Italia, ¿no? Exacto. Luego nos contáis. Pero no sé si a nivel lingüístico habéis tenido también esa barrera. En el caso de Alemania, ¿tú hablabas, Marcus, ya español o previamente buen español? O... Yo hice un diploma de extranjero de lengua española a través del Instituto Cervantes, porque antes de todo ese planteamiento de venir a España, tenía una vivienda aquí ya para pasar las vacaciones. Siempre he dicho, cuando me jubilo voy para allá, pero en mi caso era diferente, porque el trabajo que yo cogí en España, en Madrid, en Torrejón, era necesario hablar inglés, el idioma internacional de la aviación, y por tanto el español era para el tema laboral secundario. No estaba mal de hablar español entre los compañeros. Entonces estaba un poco asustado porque mi máster de Alemania era muy presentado en el plato. Ahora ya hablamos del otro lado de la moneda, de tener una cita en la hacienda o en la comunidad de los vecinos, y al médico, etcétera. Hay también algunos retos diarios, por supuesto, de que pueden surgir. Y ahí sí me di cuenta de que dominar el idioma en el país que tú has elegido para vivir no está mal, de poco a poco mantenerlo, de no ser dependiente de una gestoría, de no ser dependiente de los amigos, de los familiares. Cada vez que sales a la calle necesita alguien que te coja de la mano. Entonces, a la fuerza o por interés, mejor dicho. Mi estudiante siempre me preguntan, es una pregunta que me hacen a menudo. Roberto, el idioma que nos aconseja estudiar. Pues yo digo lo que os da de comer. Creo que la respuesta más sensata que se pueda dar. Y es la verdad. Yo hoy, sin el castellano y España, no tenía una posición social, no tenía la posibilidad de construirme una profesión, un futuro, de poder decidir de vivir en España o de mudarme a otro país. Bien. ¿Alguna vez has pensado en hacerlo, Roberto? Porque yo recuerdo en tu entrevista que me hablabas de dificultades, por ejemplo, en el mundo académico. Y es verdad que sois los cuatro perfiles muy distintos. En el ámbito universitario, docente e investigador, ¿has tenido algún episodio, por ejemplo, de racismo, por llamarlo de alguna forma, o dificultades, Bueno, vicisitudes? racismo en sí, gracias a Dios, nunca.
hay que decir que a mí España no solo me ha dado la posibilidad de participar a concursos públicos, plazas públicas, sino que también me han permitido ganarla. Hay limitaciones, por ejemplo, estaba discutiendo en la comida, salen bandos, convocatorias donde piden la ciudadanía española. Yo honestamente soy un trabajador público que ha presentado su currícula en un tribunal público y el Estado me ha dado la posibilidad de poder trabajar en ámbito académico, pero no me da, me discrimina para financiarme, no me da la posibilidad por no ser ciudadano español de participar en convocatoria para financiar una investigación al final que se finaliza para un estudiantado español. Entonces, no sé, allí a veces encuentro un poco de discriminación. Y naturalmente a nivel microscópico hay compañeros que naturalmente traen ventaja de esto que yo no pueda participar, ¿no? La competencia interna. Asientes, Yusi, ¿te ha pasado? ¿Has tenido...? No. Pero le entiendes lo que quiere decir Roberto, ¿no? Lo que está Me he contando. censurado. Sí. Estaba, ahora mismo estoy en una burbuja, o sea, me gustaría estar ahí para disfrutar de esas historias maravillosas en vez de estar aquí y me gustaría ser tú para poder preguntar a esta gente un mogollón de preguntas que yo tengo en la cabeza. Yo tengo Entonces estaba sintiendo porque... reconocer a los cuatro, y por eso como sé del perfil de los cuatro, Sí, barreras que hayas tenido a nivel barreras. idiomático, a nivel burocrático, homologación de títulos, problemas de papeleo, que sé que los cuatro, porque es un tema muy común que se ha repetido, sabe Pascual, en todas las entrevistas, el tema de la burocracia, homologación de títulos, de ahí hacia abajo, Sí. hasta pedir cita en Hacienda, como decía Marcos. En mi caso, la barrera lingüística es la que menos me ha afectado porque yo venía de estudios de filología inglesa y española. Entonces, cuando llegué ya tenía una base de 2 años de español. Cuando llegué la primera vez en 2005, de 2 años de español y luego, bueno, eso más la carrera totalmente en lengua española y también haberme cruzado con muchísimos españoles en todas las experiencias que he hecho. En Bruselas, yo no sé por qué, siempre acababa juntándome con los españoles. En Londres siempre acababa juntándome con los españoles. Cuando volví del Erasmus a Italia para acabar mi carrera, estuve 1 año y medio viviendo con Erasmus españoles que se fueron a Italia. Entonces, claro, yo llegué con esa ventaja de que ya en mi segunda experiencia en España ya entendía hasta una persona de Jaén hablando, o sea, entonces yo creo que este tipo de barrera lingüística no la he vivido, me doy perfectamente cuenta, por eso estaba yo asintiendo, porque me pareció muy interesante la diferencia, ¿no? Como tú estabas remarcando. A nivel de burocracia, pues yo la verdad es que sí he tenido una experiencia curiosa, interesante, que me gustaría compartir, porque cuando yo vine a Madrid la primera vez, para trabajar o sea, para hacer una experiencia de prácticas en el MyCRUI, que es un proyecto del Ministerio de Asuntos Exteriores con el Colegio de Rectores Universitarios Italianos o internacionales, bueno, sí. Entonces vine para trabajar en el Instituto Italiano de Cultura, que forma parte de la embajada italiana, y por eso yo no necesitaba ningún tipo de documentación porque realmente estaba trabajando en un entorno italiano. Cuando luego decidí quedarme, y repito, era el 2010, que fueron años difíciles en España, entré en un círculo sin fin que luego me llevó realmente a irme de Madrid, que era el de no poder conseguir el NIE. Entonces era como un círculo de verdad sin fin, porque si no tenías NIE no podías tener un trabajo, pero sin el contrato de trabajo no podías conseguir el NIE. Entonces era como, vale, pues decirme cómo hacerlo porque que yo no me entero muy bien. Y sí, al final me quedé unos meses más en el instituto, en la embajada o haciendo trabajos realmente sin contrato. Y me fui porque también llevaba mucho tiempo positando para ir al Parlamento Europeo a hacer una experiencia en el directorado de interpretación, que siempre había sido uno de mis sueños y por fin me cogieron. Y entonces yo decidí irme y la verdad es que por mucho que pensase siempre en volver a España, lo intenté durante 3 o 4 años, no fue posible y justo cuando ya había abandonado la idea, a través de la empresa en la que trabajaba en Italia, me dijeron que había una oportunidad en España y volví.
Y ahí sí, la segunda vez, en 2017, yo me encontré con una burocracia totalmente diferente. No sé si había cambiado yo, si había cambiado España, si había cambiado, no lo sé, pero yo volví y el primer día yo bajé del avión, me fui a casa de un amigo, dejé la maleta, me fui a presentar al trabajo, me mandaron directamente a la Seguridad Social y a coger cita para el NIE. Me fui con mi contrato de trabajo que llevaba 10 minutos habiéndolo firmado y yo a la semana tenía el NIE. Entonces, sí, yo creo que fue bastante curioso. O sea, lo había perseguido durante muchísimos meses, unos años antes, y había sido prácticamente imposible. Y la segunda vez, pero sí, esta ha sido una de las barreras, sí, la burocracia que a los españoles y a los italianos nos encanta. Todo el papeleo, no podemos vivir sin. Estamos en el mismo barco, sí. Simona, ¿tú has tenido alguna experiencia de papeleo, de burocracia que te haya... Sí, en 2007 que hemos entrado sin derecho de trabajar, me han pedido dinero para hacer un contrato de trabajo. Entonces fue cuando dije que no, porque había empresas que al ser europeo te dan un contrato gratis, sin pagar ningún dinero. Y le he dicho que no, y me he esperado 2 años más, hasta 2009, que ya podía darte un contrato y ya trabajar legalmente. Pero ya en cambio ya nada. De verdad que solamente una vez me ha pillado la policía, me han multado y me han dicho, no te puedo quitar puntos porque eres de Rumanía y como llevas carne de Rumanía te puedo quitar puntos. Ya como que de segundas, que no me podía quitar puntos. Pero nada más, no. De verdad que siempre lo he pasado bien, nunca me ha pasado ninguna cosa mala. Siempre gente de maravilla, donde hemos ido a ayuntamientos, a cualquier cosa, cualquier instituto, no, bien. Entonces, quería preguntaros cómo veis vosotros creo que lo hemos comentado también antes, ¿no? Un poco la idealización que se hace del marco que nos da la Unión Europea, que nos da efectivamente una serie de derechos y de oportunidades que sobre el papel yo creo que las leemos todos y son realmente, antes se ha usado la palabra privilegio, algún entrevistado también la ha usado y demás, y realmente nos permite, bueno, pues ejercer todos esos derechos. ¿Cómo veis un poco la distancia que se ha comentado antes entre esa realidad administrativa, burocrática, política y lo que es ese día a día de tener que vivir en un país diferente donde, como comentaba antes Yusi, hasta hace no... Bueno, yo de hecho te puedo contar un caso de hace pocos años, de 2 años también de un ciudadano alemán que trabaja en Finlandia intentando venir a España para poder trabajar en la universidad y no hubo forma de que consiguiese el NIE. Ni con contrato. Es que no tenía firmado el contrato porque no tenía NIE. Ah, también. Entonces fue una situación un poco, yo le dije, digo, mira, lo único que te puedo decir es, vente físicamente a España y nos vamos a una oficina de la Seguridad Social y nos quedamos ahí hasta que te lo solucionen. El señor dijo, no puede hacer eso, que por muchos motivos, ¿no? No sé, ¿cómo lo veis vosotros? ¿Hay una separación muy grande o esa separación entre lo ideal y lo práctico y la realidad se ha ido acortando con los años? Porque lo que os he oído me llevó un mensaje positivo, quizá, ¿no? De la situación actual, o más La positivo. verdad es que yo no pensaba que aún podía existir eso, porque para mí fue un trauma que luego elaboré y se quedó ahí en 2010, porque ahora, por ejemplo, también cuando he ayudado a gente que ha venido a España, italianos y tal, y igual no controlaban mucho el idioma, entonces me pedían esa ayuda de qué tengo que hacer, ayúdame, y yo he visto que han tramitado todos los papeles de forma muy ágil, entonces no... Pero yo me acuerdo de verdad que la primera vez era como, yo soy europea, ¿yo por qué solo aquí necesito eso? O sea, ¿yo por qué he estado en Londres? ¿Por qué he estado en Bruselas? ¿Por qué he estado en Dublín y nadie me ha pedido nada y ahora aquí yo necesito eso? Entonces yo me acuerdo que estaba muy frustrada con la situación, sí. Y no, de verdad, no pensaba que pudiese aún existir, así que mucha empatía con el finlandés. A Hablo en mí, alemán. a mí me pasó que a ella parecido. Yo conseguí la tarjeta de residencia el año que vine a España a trabajar, que fue en el 2003.
el reto era después de 5 años de renovarlo, porque llevaba una fecha de caducidad y pasé físicamente una barrera para acceder a la dependencia que era responsable para hacer la renovación o la extensión, o como se quiere llamar, para obtenerla. Y eso fue en el año 2008, que está muy cerca a la fecha de que tú has tenido esta incidencia, y coincido que fue algo que fue sí una reflexión de decir, no sé si como no quiero ser prepotente, pero después de 5 años de haber cotizado, pagado, trabajado y disfruto un derecho que el Estado, digo, no tiene ningún motivo de rechazarlo por hacerlo todo bien, ¿no? Sin ningún registro negativo, lo que sea. Esto sí fue un momento muy amargo, pero por amor y por las buenas experiencias que he hecho que suman más que esa experiencia. Y aquí se dice, con un poco de enchufe, conseguir el objetivo. Ahora bien, ya no se emite ninguna tarjeta de residencia, nos emiten a través de un BUE si se extiende el derecho de estar en España o no. Eso hay que tener también en cuenta. Yo tengo una tarjeta de residencia que no es una tarjeta, es un papel de cartón, no lleva ni fecha de caducidad, no lleva ni mi foto. Sí, porque no es un documento. Bueno, Es simplemente un número que asocia tu documento de nacionalidad de una base de datos. sí, es válido justo con el pasaporte, pero todo el mundo me pide ese número. Y para contribuir a lo que Pablo antes ha preguntado, una pequeña anécdota, cuando, no me acuerdo, que era un tema con el banco y yo quería hacer una reforma o algo, y en este momento no me estaba en un interés muy me interesa. Y entonces fui al banco y he dicho, ¿cómo podemos hacer algo? Y me dije, la persona me dijo, si llevo una X por delante, mal asunto. Eso también fue un poco, ¿no? De esto también, cuando me doy cuenta que no es conflictivo. ¿Quedó en ese comentario o tuvo implicaciones que no pudiste conseguir lo que querías? No, que no... Como ver, habían ahorros que podían haber compensado la contraprestación, pero se puso la cosa un poco así de rechazo, y digo, pero yo conozco a personas que ya, pero usted lleva la X por delante. Un poco lo que comentaba, hilando con lo que ha preguntado antes Pablo. Entonces, ¿habéis podido detectar en los años que lleváis en España una evolución positiva a nivel del ciudadano medio español que entiende mejor lo que implica, bueno, convivir con ciudadanos europeos que tienen exactamente los mismos derechos que tú como ciudadano español, o todavía existe cierto desconocimiento, incluso a nivel burocrático, a nivel oficial, a nivel de ministerios o de delegaciones de gobierno, lo que sea? Yo creo que ha ido mejorando bastante. También porque la gente en aquel entonces ha empezado a tener hijos, que también está aprovechando la movilidad europea. Y creo que están empezando a tener experiencias comunes, no directamente, sino que indirectamente. Creo que necesitamos aún tiempo para llegar a una fusión y a un compromiso entre toda la población europea y un convivir sano entre varias poblaciones, pero estamos en un buen camino. Luego hay que decir que también la movilidad, hay, creo, 2 niveles, por lo que he entendido. Hay la movilidad de una persona que se desplaza durante un tiempo en un país de la Unión Europea para luego volver a su país inicial, y creo que allí no hay tantos problemas. Los problemas es cuando tú decides empezar una nueva vida, un nuevo país, y hay que empezar desde cero. Si quieres llevarte el coche, el dinero, empiezan los problemas. Te piden impuestos, te piden explicar cómo ha tenido dichos bienes, bueno, un montón de cosas. Y personalmente yo he vivido también este tipo de experiencias. Y ahora que dicen lo de los bienes, ¿cómo lleváis esa, no sé si doble vida fiscal o patrimonial? Tener bienes, doble vida fiscal.
Es así, Europa lo admite como una porque le conviene. No conviene un corte, por lo menos en lo que yo he podido detectar de mi experiencia. Le conviene que tengamos lo que tú tienes de propiedad en el país de donde ha nacido, se queda allí y tú pagas los impuestos allí. Pero todo lo que tú generas aquí lo tienes que pagar en el país de España, claro. La renta es en el país donde reside, mientras que los bienes inmuebles se pagan allí. Claro. Fiscalmente creo que Europa quiere que sea así. También porque es un tema también de base de datos, como siempre, tener un catastro común poco de de los bienes. reciprocidad fiscal también, ¿no? Exacto. O sea, una cosa es empezar la vida desde cero y otra cosa Exacto. Y partir tu el patrimonio. tema de los puntos es lo mismo, no Claro. te puedo quitar los puntos de la patente, es Del exactamente, exacto, del carnet, perdón. Decía Patente Simona, italiana. después de 20 años ha comprado un piso aquí, pero en Rumanía, ¿mantenéis también propiedades o no? Sí, Ujú. tenemos una casa. Durante los 20 años, con lo que hemos trabajado poco a poco, y en verano siempre cuando vamos de viaje tenemos nuestra casa ahí. Y me interesa saber, en pocas palabras de cada uno, Roberto, Jussi, Marcus y Simona, ¿cómo os definís a vosotros mismos? Italianos, alemanes, rumanos, europeos, españoles, cuando habláis mentalmente hacia vosotros, de vosotros mismos, ¿cómo os definís? Volviendo al sentido identitario. No lo pensáis demasiado. Bueno, yo personalmente me siento europeo y creo que también en la entrevista que te hice ya lo dije, creo en la movilidad de Europa, creo en la Unión Europea, en los valores que nos unen y me siento más italiano, más español. Todavía tengo duda. En realidad no me siento ni español y no me siento ni italiano. Entonces me gusta definirme un ciudadano europeo, sí. Jussi. En mi caso, yo tengo claro que yo me siento italiana, además italiana del sur, o sea, yo soy italiana del sur. Por supuesto, me siento europea, me siento muy ciudadana europea por las mismas razones. Y bueno, también, o sea, en orden, yo me defino a nivel identitario italiana, europea, española. Y no porque este país no me haya dado mucho o porque yo no haya dado mucho también a ese país o no haya habido ese intercambio. No, no, yo obviamente tantos años en España cuentan pero igual a nivel jurídico el hecho de no tener una nacionalidad también influye. Es un vínculo que al final falta, mientras que al ser ciudadana, o sea, al tener una nacionalidad de un país miembro de la Unión Europea, automáticamente me siento mucho más europea que española. Luego está claro que aquí obviamente soy titular de derechos, también puedo votar las europeas o las... Pero sin embargo no en las municipales, y eso me lo decíais mucho La municipal vosotros. sí. En la... Sí, hay que inscribirse al censo. La Sí. municipal sí, pero la política no. No, las políticas no. Claro. Solo europeas y municipales. Claro. Por Sí. eso creo recordar que Marcus me lo dijo en su entrevista, que le gustaría interactuar más un poco con la vida política a nivel autonómico, local de la región de Murcia, que no lo entendíais mucho. No sé si eso también os hace sentir todavía de vuestro país de origen y no tanto español o de la región en la que estáis viviendo. Y La pregunta es, yo tengo mucho respeto por ambos países y no sé si soy, gracias a poder vivir como alemán en España, claro que me siento como un europeo, porque yo podía moverme donde sea. Me siento también como un alemán, porque he vivido 34 años ahí. Me siento también un poco español porque me permiten vivir aquí. Si yo de vez en cuando me pillo pensando en español, yo creo que esto ya habla por sí. Yo también sueño en español. Lo que quiero decir que hay algunas, es que es un tema muy largo porque Sí. mis padres son hijos de la guerra
Segunda Guerra Mundial y tengo mucho respeto también lo que ha pasado en todos estos años. La democracia, por ejemplo, un tesoro que tenemos que guardar, si no, todo esto puede pasar que en 5 años no podremos volvernos a sentarnos aquí de hablar de esto. Entonces, me tengo que sentir europeo. Si no me siento europeo, no puedo pensar en el libre circulación por temas laborales, por temas familiares. Me cojo mi coche y me paso todas las fronteras y me voy a mi país si no quiero volar. O sea, es un tema muy... ¿cómo no renuncio a mi virtudes, a mi, no sé, a mis raíces, pero yo vivo aquí y nadie me va a tirar a volver a vivir en Alemania, porque esto es lo que quería, con todo su bueno y todo su malo. No renuncio a un pensamiento de gran respeto por la democracia, porque han luchado las generaciones de volver a levantar un país, que yo soy disfruto de todo esos logros que han hecho las generaciones antes de nosotros para poder sentar aquí. Entonces, pues claro, que me siento europeo, me siento alemán, porque Alemania ha sido también la cuna, después de la Segunda Guerra Mundial, de dar un giro a Europa también. Y ahora está en gran peligro, en muy, muy gran peligro. Los otros países están todavía un poco pasivos en preservar, en cuidar esa democracia que todo vincula con lo que estamos haciendo. Que tú puedes hacer tu Erasmus, que tú puedes trabajar en otros países, de que entre las leyes y la posibilidad de que está por escrito, la práctica de vez en cuando tiene su inconveniente, todo tiene su inconveniente. El coche nuevo también, después de 3 años, yo qué sé, empieza a tener una avería, pero se puede arreglar, ¿no? Es que todo es definido, todo tiene su vida útil algún día expirado. Entonces, pero nada más repetir, pensar en español, ya creo que... Y el cambio que tú antes has dicho que ha cambiado, si la administración ha cambiado mucho, gracias a la cita previa, gracias a la cita telefónica, hoy en día es posible hacer un trámite nada más que te preguntan por teléfono el DNI donde vives. Es una maravilla. También hay que decir, hay que dominar el idioma al máximo posible, cada uno pueda. Es un poco duro decir, el que te da trabajo tiene que hablar. Eso puede espantar a algunas personas que tienen un gran sueño de moverse dentro de Europa, pero a lo mejor el idioma es una barrera. Como me pasó a mí. Yo he empezado aquí diciendo que yo vine aquí con miedo. Sí. Pero el miedo de vez en cuando, o respeto, forma muchas veces parte de nuestra vida, hacia cualquier paso que queremos hacer adelante, ¿no? Pero yo invito a todo el mundo de no renunciar a sus sueños y se puede lograr eso. Y Simona, que llegaste sin hablar ni una palabra de español, ¿tú cómo te sientes? Yo- ¿Romana, española, europea? ¿Por qué orden? Primero europeo, porque me ha dado la posibilidad de viajar al mundo. ¿No? He viajado mucho, todos los años viajo a Rumanía, a lo mejor 2 veces al año. Y después española, porque a mí España me ha cogido muy bien. La verdad que he encontrado gente que me ha enseñado rápido a hablar español, y me he acostumbrado mucho a la gastronomía de España, a la cultura, a las tradiciones, la sanidad, que en comparación con Rumanía es muy diferente. Porque la verdad que la sanidad de Rumanía está un desastre, hablarlo así malamente. Es en comparación con España. En España tú puedes hacerte un seguro y ya llamas por teléfono y están a tu casa. O te llevan con la ambulancia. En Rumanía no. En Rumanía no. Es muy, muy mal. Bueno, que a mí... ¿Creéis que la libertad de circulación y movimiento está en riesgo, está en peligro? ¿Ha cambiado, sobre todo, la manera en la que lo ven todas las sociedades de los diferentes países en Europa? Alemania hace poco hizo un experimento de cerrar fronteras. Duró 6 meses, si no recuerdo mal. Pero ¿creéis que está en peligro? ¿Que hay planteamientos en Europa a nivel político o geoestratégico incluso que hacen también con una guerra a las puertas de Europa, que no es Europa, como en Ucrania y lo que está pasando en Oriente Medio, que nunca termina? Pero esa libertad de circulación y movimiento
está más en riesgo que nunca. ¿Cómo veis desde vuestro punto de vista esto? Yo digo que estará en peligro en diferentes fases. La reestablección de aduanera era para frenar o para parar la inmigración algo irregular, ¿no? Porque el interés de llegar a Europa es grande, desde fuera de la Comunidad Europea. Y las tendencias políticas que tenemos ahora, que ayer hubo otro ayer o antes de ayer en Polonia, la tendencia ahora mismo va un poco al carril derecho. Y lo que en la primera fase parece muy sutil de decir vamos a restringir algunos derechos de algunos, es que es muy fácil de ampliar el abanico de restricción a los que no tienen nada que ver con esto. Pero una vez que un escalón está hecho, el segundo ya es mucho más fácil. Y esto es el peligro que veo, y eso lo he dicho antes también con la democracia. Hay un desarrollo muy latente de algunas cosas que no se ve el peligro así inminente, pero luego viene con gran fuerza y no puede perjudicar. ¿Es real que las siguientes generaciones puedan tener dificultades para moverse dentro de la Unión Europea? ¿Se va a condicionar esta libertad de circulación de la que vosotros habéis gozado? Yo creo que había antes un miedo de la derecha que empezaba a adelantarse en Europa, lo hemos visto también con las elecciones en Francia, pero parece que hay un sentido común también ha frenado, ¿no? Con Le Pen, que no, al final no salió de todo lo que ha ocurrido. Quiero decir, no veo un peligro inminente, más a lo mejor un tema democrático, más que de libertad de movimiento. A lo mejor el primer paso hacia restricciones democráticas, sí, pero focalizada al movimiento de personas entre la Unión Europea, creo que no deberíamos, por lo menos la próxima generación, espero. ¿Y qué opinas tú, que tú tienes experiencia en respecto a Inglaterra? Hoy es más. No, es que, claro, es que hemos estado aquí ya. O sea, hemos estado en un punto donde es tan fácil manipular unas ideologías y unos discursos para conseguir otros fines que no tienen nada que ver ni con los ciudadanos, ni con la calidad de vida, ni con la gran política entendida como el bien, digamos, de los ciudadanos, ¿no? Entonces, a ver, yo creo, fíjate que el proyecto, lo de Phone Play, empezó por el Reino Unido y por el Brexit, y Phone Play pues, está transmutando, como también comentabais vosotros, ¿no? Ya no solamente la libertad de movimiento, sino quizás ciertos valores que hemos compartido hasta ahora y que eran absolutamente, yo creo que eran indiscutibles y que eran parte de lo que comentaba también antes Miguel Ángel en su planteamiento sobre materiales didácticos y pedagógicos, ¿no? Pero yo creo que es que realmente hace falta mucha educación no top-down, sino básicamente educación en forma de diálogo y de conversaciones sobre, pues vamos a hacernos lo mismo aquí, que alguien sepa qué es realmente la libertad de movimiento sin ningún tipo de mediación, digamos, institucional o ideológica. Ese es mi punto de vista. Que conozca como tú comentabas antes, Marco, las cosas buenas y los retos, que los hay muchos. Es decir, que debe ser, es realmente frustrante estar en un país en el que tú sabes que tienes una serie de derechos y que sin embargo ¿por qué no? Pues no. Y tú sin embargo sabes que tienes derecho a una serie de servicios o de acceso. Tú comentabas antes, yo no soy jurista, pero no creo que se pueda limitar el acceso a un ciudadano europeo a ciertos concursos públicos ni a ciertos... Entonces, claro, en el fondo, esto es algo que estamos consintiendo entre todos, porque quizás no hay una voz informada, pues, por ejemplo, imagínate una junta de facultad de una universidad o de una empresa, no hay nadie que diga, no, esto tenemos que verlo porque hay una legislación europea que nos impide hacer esto. Realmente
tus padres o tus abuelos no lo sabían o no lo hacían o no estaban familiarizados con la realidad que se implementa a partir sobre todo del artículo 2 del Tratado de la Unión Europea. Luego, por ejemplo, España es un país joven en la Unión Europea, Rumanía todavía es más joven todavía, y claro, es que estos años cuentan mucho, son muy, muy importantes. Yo creo, Simona, que con los años verás cómo va a haber, quiero creer que va a haber un impacto muy positivo, al igual que te puedo garantizar que la España que ingresó en la Unión Europea y la España actual es tan diferente, y creo que en general para bien, y sobre todo para esos temas que estamos aquí tratando. Pero cualquiera puede secuestrar percepciones sobre lo que es el papel o bueno, lo vemos todos los días en la prensa, ¿no? Nosotros aquí no estamos hablando explícitamente sobre migraciones, pero el papel de la migración y los discursos sobre las migraciones están totalmente polarizados. Es casi imposible mantener una conversación adulta sobre migración sin caer en extremos polarizantes, ¿no? Es un tema, pero no solamente en España, yo creo que es en todo el mundo. Os quería preguntar una cosa, ¿cómo os sentís migrantes o sentís que sois ciudadanos que estáis ejerciendo un derecho? ¿Cómo vivís eso? Yo cuando vivía en el Reino Unido nunca me sentí como un inmigrante. Y sin embargo, Igual ahora sí. que ni siquiera eres inmigrante, ¿no? Eres un señor que tiene que pagar un dinero para... Sí, que luego es viajar. curioso porque a mí fue algo lo del Brexit que me chocó muchísimo. Y justo me acuerdo que recordé todos esos sentimientos que tenía cuando hicimos la entrevista con Pablo. O sea, a mí me pone muy triste este tema. La última pregunta que has puesto es muy triste. Emocionante la entrevista en ese momento. Puede ser. Sí, sí. Pero esa pregunta me pone muy triste, el hecho de que se pueda dejar de tener ese tipo de privilegio o ese tipo de derecho en un tiempo. Es que me parece que la historia está hecha para evolucionar y me parecería un enorme paso atrás tener que renunciar a todo eso. Y ya me pareció una auténtica locura cuando pasó con Inglaterra, que luego, bueno, puedo entender los motivos que pueden estar, sobre todo a nivel económico, que puedan estar detrás de una decisión. Puedo entender también los movimientos políticos y la reacción de la gente que fue a votar, vale, lo puedo llegar a entender, pero... Y también, o sea, no, estamos ya acostumbrados, o sea, estamos en una sociedad en la que viajamos muchísimo, los jóvenes cada vez más, y si yo me quiero ir a Tailandia, sé que tengo que tener el pasaporte actualizado, sé que tengo que hacerme un seguro médico porque ya no me va a valer ahí la tarjeta europea, y sé varias cosas, que me van a hacer controles en la aduana, que van a tener que ponerme un sello en el pasaporte y todo lo que conlleva. Pero pensar que todo eso me pueda pasar a la otra punta del mundo y que me pueda pasar al lado, a mí también me choca, o sea, como plan, pero estamos hablando de Inglaterra, está aquí. O sea, yo sé que igual si me quiero ir a América Latina, Tailandia, China, Japón, tengo que pasar por todo eso, pero es que eso me ha parecido como una involución y tengo miedo a que haya más involuciones, me pone súper triste y no lo acepto. Además, nosotros italianos que hemos vivido en aquella época la Brexit, donde llegó también el paventarse de un italiano exit, ¿no? Con la Meloni, Berlusconi, Salvini. Es decir, nosotros lo hemos vivido también porque en aquel entonces Italia era comisionada por la Unión Europea, cayó el gobierno, tenía un débito público el más alto de Europa, más que Grecia. Italia ha vivido seriamente algo muy parecido a lo que se ha vivido en la Brexit, tanto en propaganda, en acción política, sociales. Entonces, sí, Sí. lo pienso como tú. Sí, y para contestar a la pregunta, perdón, porque he desviado yo y me sentía culpable para contestar a la pregunta de Pascual, porque realmente no hemos contestado al final. Yo realmente no sé cuál sería la diferencia entre migrante y persona que está ejerciendo un derecho. Yo creo que me siento más en la segunda categoría, como tú me dijiste que te sentiste en Inglaterra. Sí, estoy bastante convencida de que yo no me siento migrante, pero creo que también está un poco relacionado a una idea que tenemos histórica, ¿no? Los migrantes eran los que tenían que irse porque no tenían futuro en su país, tenían que dejarlo todo para irse a trabajar, a
a buscar suerte, a buscar dinero, a una mejor vida. Entonces, como que yo siempre lo asocio a una idea más de sacrificio y no de, bueno, que ha sido una elección obviamente, pero ha sido una elección basada en otros motivos que no son los míos. O sea, yo realmente creo que he aprovechado de un privilegio que se me ha dado y por elección y conscientemente y no porque yo tuviese necesidad de hacerlo a nivel económico, digamos, que luego por mi forma de ser sí tenía necesidad. Para mí era impensable haber estudiado una carrera de inglés y español y no ir a conocer esa cultura, entonces imposible, pero no era una necesidad económica o cultural por cómo me trataban en mi país. Entonces yo creo que eso, yo asocio siempre un poco esta idea a lo de la migración y a lo en cambio de ejercer un derecho. Uh, sí, no sé si... A mí me parece la palabra derecho en este contexto un poco distorsionado, porque yo no estoy, en realidad, estoy aprovechando de un acuerdo que se ha pactado en la Comunidad Europea para que los ciudadanos tienen facilidad de moverse en ella. De que eso hay que llamarlo derecho por derecho porque se aplican algunas pautas para poder llamarlo derecho, pero yo no estoy exigiendo un derecho de poder vivir en España. Yo estoy, no sé, gozando de un acuerdo, yo quiero llamarle acuerdo por libre circulación y por otro lado, creo que el 99% tienen laboralmente defenderse. Entonces, no sé cómo decirlo, me suena un poco raro ejercer mi derecho de poder vivir en España. También estoy ejecutando mi obligación de pagar el puesto. Y a las 10 de la noche en la comunidad calmarme un poco para no molestar al vecindario. O sea, a mí me parece un poco, no sé, un poco exagerado ese derecho. Hay que decir que Marcus es músico, no sé si te refieres a tocar música. Quizás. Bueno, si aquí esta medianoche en Alemania sería a las 9 de la noche, supongo, así que... O antes. O antes. Para caer un poco en estereotipos. Una razón por qué estoy en España. Marcus toca muy bien la guitarra acústica y canta muy bien. Entonces, bueno, pues un motivo para mudarse a tu comunidad. Ya, bueno, pero no ganarse la vida en España. A Exactamente. eso no llego. Simona, Para ¿cómo mí, lo vives tú? yo para mí soy ciudadana, está claro. Porque para mí un migrante era ya una persona que venía, hacía un trabajo para 3 meses y ya se iba. Que yo ya de aquel tiempo lo he vivido. Entonces, para mí, ciudadana está claro. Pues si os parece, no sé si, por ejemplo, a lo mejor lo digo por ir cerrando ya, si tenemos alguna pregunta desde el chat. So if we are ready to take questions or comments from the chat or people in the room. If somebody in the room que teníamos más wants público. to... Teníamos Yes, más of course, público. online, yes. Okay. There's many more people online Yeah. than Good to know now. face-to-face. Yes. So, si alguien en la sala quiere comentar algo o tiene alguna pregunta, como queráis, somos una sociedad. Pues son 4 perspectivas muy interesantes. Me parece muy enriquecedor. Claro, yo soy muy joven y no tenía esa idea de que existiesen dificultades a la hora de establecerse en otro país, ¿no? De alguna manera lo ves un poco idealizado, como no, llegas a España y llegas aquí y ya está, y no va a ver, ¿no? Y de repente, uy, que el mío no me lo dan, si el DNI no me llega, básicamente. Muchas veces, al no ser conscientes de las dificultades que hay, no trabajamos porque se diluya, porque se elimine. Y cuando alguien plantea políticamente ideas que van en contra de la libertad de movimiento, como no sabemos lo que estamos perdiendo, si nos lo quitan, entonces, pues sí, venga, no pasa nada. De repente pasan 10 años y si España, por ejemplo, saliese de todos los espacios que le permiten tener esta facilidad de movimiento, a lo mejor mi padre no se preocuparía de pensar, da igual, pues no me voy a Francia. A lo mejor mi padre pensaría así y 10 años después
yo no podría, mi hermano no podría irse a buscar trabajo allí, a construir una vida allí. También cuando se toman decisiones políticas, hay que pensar en las nuevas generaciones. Eso, unos amigos británicos me decían, es que los más mayores votaron a favor del Brexit y ahora los más jóvenes queremos salir, queremos ver Europa, queremos movernos, y en un mundo globalizado se está lastrando la movilidad europea. Entonces son 4 perspectivas muy interesantes que ofrecen la realidad de lo que es viajar fuera, moverse fuera. Un espíritu muy mediterráneo, por su parte, Yusuf, estaba pensando, siento europea, española, italiana, digo, es mediterránea total el deporte y la forma de... Me han pillado. Entonces, ha sido genial la mesa redonda y muchas felicidades por lo que habéis organizado. Y el entrevistador, qué voz, qué manera de... Sí, increíble. El contenido es el rey y el resto de compañeros, sobre todo Pascual, que diseñaron el cuestionario, y la profesora Pilar Aguado, que estará por ahí fuera, había un cuestionario muy bien diseñado de todo el equipo, con las preguntas clave, y yo sí que me gustaría, a ver si puede ser, porque claro, voy recordando entrevistas y voy recordando momentos, y sí que es verdad que me gustaba mucho cuando preguntaba, con una palabra, brevemente, ¿cómo definirías la libertad de circulación y movimiento? Y ¿qué pensarías si te la quitara? Entonces, si podemos hacerla así muy rápido, ¿qué es para ti la libertad? En una palabra, ¿qué es para ti la libertad de circulación y movimiento? Simona, una palabra. No sé qué decir ahora mismo la palabra correcta. Para circular libre dentro de Europa o sobre España. Sí, Todo para circular libre. libre. Sí. ¿Qué significa para ti la libertad de movimiento? Futuro, alegría, ilusión, cambio. Cambio. Marcus, Calidad de vida. ¿y sí? Yo para no contestar lo mismo que contesté en la entrevista, que creo que era que la palabra la lleva a la misma, o sea, para mí libertad de movimiento es libertad. Libertad, eso es. Para no contestar lo mismo, para mí es oportunidad. Emancipación, sí. La posibilidad de emanciparse, de sentirse Y en pocas palabras, ¿cómo te sentirías si te la quitaran mañana? enfadado. Yo sí. Mal. Decepcionado. Enfadada. Que eso resume mucho de lo que es y cómo nos sentiríamos, ¿no? Porque los riesgos, bueno, la necesidad de diálogo, de conversación, de confluencia de ideas y de contenido sobre los diferentes perfiles, creo, profesor Paredes, que es lo que hace que este proyecto no vaya a acabar en septiembre o no vaya a acabar cuando digan los papeles, sino que tenga una continuidad para siempre, no solo en el repositorio de tv.um.es, sino pues en publicaciones, en la vida de la gente y en todos aquellos que queráis acercaros a los vídeos, porque hay entrevistas realmente todas son interesantes, que cada una tiene su particularidad, su diferencia, un aprendizaje, porque al final el hacer estas entrevistas, yo se lo decía a Pascual, porque las hemos hecho por toda España. Hemos hecho, aquí veis perfiles de Madrid y de la región de Murcia, pero hemos hecho muchos en Andalucía, en Castilla y León y en otras comunidades, y es que te enganchan, o sea, vuestros testimonios enganchan, porque son historias de vida, experiencias que nos hacen que el proyecto se enriquezca. En las 7 categorías que comentaba Patricio esta mañana, que comentábamos hoy, es que no son solo categorías, son subcategorías, estilos de vida, ideas, creencias, mensajes, desarrollo, aprendizaje, también decepciones, cambios vitales, ¿no? Y comentaba antes, Pablo, decías que no eras consciente a lo mejor de los obstáculos, pero claro, es que no tenemos este tipo de conversaciones como tan francas y tan reales, ¿no? De personas que además pues tienen una experiencia ejerciendo ese derecho. Tenemos aquí, we have this from the chat. Jules said something like, I'd agree with some of the analysis about Brexit. Yes, many of those who voted for Brexit have since then died. And that was 9 years ago, and the average voter was around 17 something. It is true. I mean, yes, and I teach students who know little about European law, but
they do want to travel, really. So yeah, I think this is a great summary of, you know, how changes really and moments in around these political decisions really make an impact on the lives. Pablo. Yeah, brief comment. We feel so close to Italians and Germans and French in our daily basis as young people, teenagers. We feel so close. We go party together on weekends with Erasmus students. And sometimes, as we know little about European law, international law, we don't know that this closeness that we have in a personal and friendly point of view, we may not have it in a legal perspective. And we should work that out so that we have the same relation that we have in a real life, in a legal point of view, so that we can continue this closeness and have being able to talk with our neighbors in the same way we talk with them in the real life with the people that live next to us. So, yeah. Thank you for all the work. Yeah, basically, all the opportunities that we have lie on the fortress of the European community. And we have experienced that when the UK went off, I think they are now regretted. And the political situation in the last days has changed in a very dangerous way, because we cannot longer rely on the United States. So if Europe wants to survive or to be a powerful community, more than ever, the European countries should stand together and go all together to the way to preserve all what we have got so far. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Yo creo que podríamos seguir pues, cuántas horas más. Claro, es una conversación apasionante y bueno, pues os quiero dar las gracias a los cuatro. De verdad que, pues es que lo tengo que decir otra vez, es que os queremos dar las gracias. De verdad, o sea, de verdad, no es algo formal, es de verdad. Y Pablo, yo creo que, no sé, es que Pablo y yo hemos tenido conversaciones donde... Pero además de horas y horas sobre cada entrevista. Y es que, bueno, es que ha sido súper enriquecedor y como tú dices, no quieres ver esos últimos minutos de la entrevista donde Pablo les pregunta un poco preguntas como muy potentes que son muy difíciles de contestar, ¿no? ¿Qué significa para ti libertad? En fin, son preguntas tan profundas y tan que a veces yo lo pienso muchas veces, digo, menos mal que no me las haces, Pablo, porque de verdad es que no sabría ni por dónde empezar. Pero es verdad que si no tenéis tiempo para ver en el repositorio de tvm.es, en el canal de Phone Play, los 50 minutos de Simona, la hora y 20 de Marcus, la hora y 10 en el Colegio de Arquitectos de Madrid de UCI, un entorno maravilloso, o en el laboratorio estupendo de realidad aumentada de Roberto en la Universidad Politécnica de Madrid, sus entrevistas, cogéis los últimos 2 minutos de cada uno y ahí os hacen un resumen perfecto, contestando muy rapidito de todo, ¿no? En resumen. Sí, Pablo sabe cuánto dura porque las ha escrito. Entonces... Sí. Transcribir para vivir. Una hora 04. O para morir. Totalmente muerto. Sí. Bueno, pues nada, muchas gracias a todos vosotros. Gracias, Pablo. Gracias a los valientes que estáis aquí hasta ahora. Thank you, everyone here today, and thank you, everyone online. We'll be back tomorrow. I think it's 9:30. All right. So we have 3 exciting activities with more European Union citizens and more discussions and more debate about freedom of movement and life in general. All right? So see you tomorrow, guys. Muchas gracias a todos. Gracias.